Llevo unos 15 años trabajando como topógrafo independiente. Casi todo mi trabajo es remoto y en solitario. Suelo acampar durante días en lugares a los que nadie más va. De hecho, así lo prefiero. O al menos, así era. Esto pasó hace unos 4 años. Me contrataron para inspeccionar unos marcadores de límites en una parcela en las montañas, cerca de la región de Clearwater, en Idaho. Remoto es quedarse corto. Fueron casi 10 kilómetros de caminata solo para llegar a donde armé el campamento. Registré mi ruta en la estación local de guardabosques, como siempre, y empaqué provisiones para una semana. El primer día transcurrió sin problemas. Encontré 3 marcadores, lo registré todo y regresé al campamento antes de que anocheciera. El pronóstico anunciaba frío y nevadas ligeras, y eso fue más o menos lo que hubo. Sin embargo, para el segundo día, las cosas empezaron a cambiar. Cayó mucha más nieve de la esperada. El siguiente marcador estaba a solo 1,5 kilómetros de distancia, así que, en lugar de dar por terminado el día ahí mismo, pensé, ¿qué demonios? Fue un error. Sinceramente, todavía pienso en lo estúpido que fui al no resguardarme o salir del bosque cuando tuve la oportunidad. El terreno era pura roca escondida y laderas heladas, bajo la nieve fresca. En resumen, las peores condiciones posibles para caminar. Estaba bajando con cuidado por un pequeño terraplén cuando mi bota pisó una placa de hielo que nunca vi. Un paso en falso así y puedes morir. Y lo digo literalmente. Resbalé unos 4,5 metros antes de frenarme con la raíz de un árbol. Tuve suerte de no haber resbalado más, pero el dolor en mi tobillo derecho fue instantáneo. Intenté decirme a mí mismo que estaba bien, pero en el momento en que me puse de pie, solté un gemido audible de dolor. No podía poner mucho peso sobre esa pierna, y supe que tardaría unas horas antes de poder caminar con normalidad. Estaba furioso conmigo mismo, pero no había nada que hacer. Abandoné el resto del trabajo ahí mismo. Ningún marcador valía la pena como para quedarse tirado. Subí con mucho dolor hasta el sendero principal y comencé la lenta caminata, de regreso hacia el campamento. Pero tras unos minutos noté huellas de botas en el sendero, que parecían venir desde más adentro del bosque a mi izquierda. Iban en la misma dirección que yo y parecían un poco frescas, lo cual noté por lo definidos que estaban los bordes, a pesar de que estaba nevando. Supuse que probablemente era un cazador, o tal vez alguien del equipo del propietario, revisando la propiedad. No es raro cruzarse con gente por allí, incluso en zonas tan remotas. No le di mucha importancia. Solo seguí moviéndome, intentando cargar el menor peso posible en mi tobillo. A medida que la luz se desvanecía, empecé a oír sonidos detrás de mí. Al principio se lo atribuía a ruidos normales del bosque, pero cuanto más escuchaba, más sonaban como pasos. Seguía dándome la vuelta y mirando por encima del hombro, pero no veía nada. Sin embargo, esa parte del bosque era bastante espesa, así que si había algún animal acechándome o algo parecido, había muchas posibilidades de que no hubiera podido verlo de todos modos. Me detuve y el sonido también se detuvo. No de inmediato. Hubo un retraso de quizás 1 o 2 segundos, pero se detuvieron. Me quedé helado y traté de escuchar cualquier cosa fuera de lo normal, pero no había nada más allá del viento y la nieve. Empecé a caminar de nuevo, y esta vez los pasos no se reanudaron. Así que pensé que todo estaba bien. Pero unos minutos después, volví a oír esos malditos pasos. Seguía dándome la vuelta, pero no veía nada. Era especialmente aterrador porque sabía que no podría correr si había una amenaza real ahí fuera. Esa era la peor parte.
Me hubiera encantado investigar o intentar asustar a cualquier animal que me acechara, pero no tenía la movilidad para hacerlo. Así que solo seguí moviéndome. Pero entonces oí algo metálico a mi izquierda. No sé muy bien cómo describirlo. Era un sonido sordo, como si algo golpeara suavemente un poste de cerca o un equipo de metal. Era extraño porque se suponía que allí solo había árboles, así que no tenía ni idea de qué podía estar haciendo un sonido metálico. Los sonidos debieron distraerme porque caí en la cuenta de que no había estado pendiente de las huellas que había notado antes. Miré hacia abajo y me di cuenta de que habían desaparecido. Me di la vuelta frenéticamente, pero no pude ver en qué punto se habían desviado o si habían dado la vuelta. Seguí mirando a mi izquierda, intentando ver a través de los árboles, para poder al menos localizar lo que había hecho el sonido. Mis ojos se clavaron en algo y las alarmas empezaron a sonar en mi cabeza. Había otro par de huellas que salían de la línea de árboles a mi izquierda, o corriendo paralelas a las mías por la nieve. No estaban tan lejos, lo cual era la parte más preocupante. Quienquiera que hubiera estado delante de mí en ese sendero, ahora caminaba a mi lado entre los árboles. En ese punto estaba tan asustado que no pensaba con claridad. Debía haber mantenido la boca cerrada, debía haber seguido caminando, pero en su lugar hablé, preguntando si había alguien ahí. No obtuve respuesta, y tras unos 20 segundos de espera, supe que tenía que salir de ahí. Pero mi estúpido tobillo me seguía matando, así que no podía moverme rápido. Quería correr, o al menos trotar, pero no podía. Sin embargo, estaba bastante cerca del campamento, así que me dije a mí mismo que si seguía moviéndome, estaría bien. Ya no escuchaba pasos detrás de mí, lo cual era bueno, pero sabía que había alguien ahí fuera, alguien que había estado delante de mí en algún momento, lo cual tenía sentido. Estaba muy cerca de mi campamento, cuando oí el sonido de una rama gruesa rompiéndose en algún lugar detrás de mí. Obviamente no era un sonido natural, o no me molestaría en mencionarlo. No dejé de moverme. Solo pensaba que si lograba volver, estaría a salvo. Y finalmente llegué a mi tienda. Ya era totalmente de noche, y solo después de meterme en la tienda me di cuenta de que no estaba más a salvo allí de lo que estaba cojeando por el bosque. Empecé a empacar de inmediato. Mi pie me dificultaba mucho moverme con rapidez, pero intenté darme prisa. Diría que quizá el 60% de mi miedo se debía a que, en caso de una pelea o una persecución, yo estaría totalmente jodido sin la capacidad de moverme bien. Antes de terminar de empacar, oí lo que había estado temiendo todo el tiempo. Pasos justo fuera de la tienda. Estaba increíblemente asustado en ese punto y empecé a pensar en todas mis opciones. Los pasos no se acercaban a mi tienda, sino que la estaban rodeando. No podía hacer nada más que esperar a que atacaran. El sonido de los pasos dando vueltas duró lo que parecieron 5 minutos antes de que todo quedara en silencio. No había oído a quien fuera que estuviese ahí alejarse, pero me daba igual. Me iba a ir, fuera una persona o no. Terminé de empacar y respiré muy hondo antes de abrir la cremallera y salir a la nieve. En el momento en que salí, miré hacia los árboles y grité. Había un tipo parado en la línea de árboles mirándome fijamente. Era muy viejo y de aspecto enfermizo, casi como si estuviera muriendo. Se veía asqueroso. Le devolví la mirada. Esperaba totalmente que me atacara, pero no lo hizo. Levanté las manos y dije, no quiero problemas.
Y no respondió. No sabía qué hacer. El concurso de miradas duró unos minutos antes de que dijera algo en lo que aún pienso. Él dijo: «Eres un hombre afortunado». Luego se dio la vuelta y desapareció en el bosque. El resto de esa noche es muy borroso, en parte porque seguía con mucho dolor y, en parte por el encuentro. Si ese tipo quería pelear conmigo o matarme, probablemente habría podido hacerlo con mi tobillo así de destrozado. No habría habido nada que yo pudiera haber hecho. Terminé de empacar y me fui, sin importarme siquiera que estuviera oscuro. Cuando finalmente me revisó un médico, me dijeron que tenía un esguince severo en el tobillo y que era un milagro que no lo hubiera empeorado por caminar. Terminé reportando a ese bicho raro del bosque, pero sé que no iba a pasar nada con eso. No acepté otro contrato de invierno durante casi un año. Aún hago trabajo remoto. Es mi sustento y soy bueno en ello, pero ya no acampo solo en trabajos de invierno. O llevo a alguien conmigo, o rechazo el trabajo. Esto sigue siendo. He vivido en Alaska casi toda mi vida. Mi familia se mudó a Fairbanks cuando yo tenía 6 años y nunca me fui realmente. Pasé mis veranos trabajando en campamentos de pesca cuando era adolescente. Empecé como guía profesional poco después de los 20, y esa ha sido básicamente mi vida desde entonces. Ahora tengo 29. Trabajo por temporadas como guía en la naturaleza en el norte de Alaska, y llevo haciéndolo el tiempo suficiente como para no alterarme mucho por nada. No me pierdo, o supongo que debería decir, no creía que pudiera perderme, porque lo que pasó hace 3 años me obligó a replantearme eso. Mi novio de entonces era Randy. Creció en la zona rural de Columbia Británica y era básicamente la versión masculina de mí en lo que respecta a la vida al aire libre. En realidad, eso no es del todo justo con él, porque probablemente tenía más experiencia que yo en ciertas áreas, como la navegación invernal en concreto. Llevábamos juntos unos 4 años, y gran parte de nuestra relación giraba en torno a viajes que harían a las parejas normales absolutamente miserables. Cacerías de una semana y campamentos en el campo, donde realmente tienes que planificar o mueres. Suena dramático, pero aquí arriba es literalmente cierto. El plan era ir en motonieve entre 2 cabañas registradas por el Estado a unas 100 millas de distancia. Pasaríamos una noche en cada una y volveríamos a casa en 4 días. Ya habíamos hecho el mismo. Viaje 2 veces y siempre salía bien. El pronóstico del tiempo pintaba bien cuando nos fuimos, así que no estábamos preocupados en absoluto. El primer día transcurrió sin novedades. Llegamos a la segunda cabaña a última hora de la tarde. Comimos unas comidas liofilizadas que Randy juraba que sabían bien, pero honestamente eran terribles, y luego jugamos a las cartas. Fue una noche bastante relajante. A la mañana siguiente me desperté y me di cuenta de que había una verdadera tormenta afuera. Era básicamente una ventisca en toda regla que salió de la nada, lo cual fue súper sorprendente, dado el hecho de que no había habido nada que indicara precipitaciones en el pronóstico. Randy y yo decidimos enfrentar la tormenta, a pesar de que teníamos mucha comida y podíamos haber esperado otro día. Debimos haber esperado otro día. Ahora lo sé. Las cosas se torcieron muy rápido. El viento era casi peor que la nieve. Era muy difícil ver algo, así que Randy optó por ir primero. Yo solo seguía el rastro de su motonieve, lo cual reconozco que era mucho más fácil que navegar el terreno con poca visibilidad sin nadie delante, y por eso no lo culpo por lo que pasó. No sé muy bien cómo pasó, pero un segundo Randy iba avanzando
y al siguiente, su motonieve estaba encima de él. Salté de la mía y corrí hacia él, pero era demasiado tarde. Su pierna estaba doblada de una forma en la que las piernas no deberían doblarse. Ten en cuenta que este era un tipo que una vez terminó una caminata de 2 días con un esguince de tobillo y no lo mencionó hasta que volvimos a la camioneta. Lo primero que intenté fue subirlo a mi motonieve. Era el movimiento lógico, subirlo atrás y conducir hasta la cabaña. Pero Randy mide 1,88 metros y pesaba como 100 kilos entonces, y esas, no son como las cuatrimotos donde puedes simplemente tirar a alguien en la parte trasera e irte. Una Arctic Cat en nieve profunda ya es mucha máquina para manejar por uno mismo. Lo levanté una vez, lo arrastré a medias hasta el asiento detrás de mí, y aguantó quizás 10 segundos antes de resbalar por el costado. El sonido que hizo cuando golpeó el suelo es algo que no quiero volver a oír nunca. Lo intenté una vez más y fue peor. No podía agarrarse con las piernas en absoluto, y cada vez que la máquina se movía siquiera un poco, empezaba a caerse, y yo no podía sostenerlo y conducir al mismo tiempo. Después del segundo intento, me dijo que parara. Y por cómo lo dijo, no me lo estaba pidiendo, me lo estaba ordenando. Ahí fue cuando los dos aceptamos cuál iba a tener que ser el verdadero plan. Saqué el teléfono satelital y me temblaban tanto las manos que casi se me cae. De hecho, logré conectarme tras un par de intentos, pero no estaba segura de si mi mensaje con nuestras coordenadas y ubicación había llegado. Depender de que alguien más viniera a salvar a Randy era una idea terrible, y ambos lo sabíamos. Sabía lo que tenía que pasar. Lo dejaría resguardado con todo lo que teníamos, y luego tomaría mi motonieve y avanzaría hasta la cabaña más cercana para usar la radio de emergencia. Realmente no hubo discusión al respecto. Randy solo me miró. Yo lo miré a él, y eso fue todo. Lo acomodé con cada capa de ropa extra que teníamos y marqué nuestras coordenadas en mi GPS. Él me dijo que tuviera cuidado, y luego me dijo que no hiciera nada estúpido, y luego simplemente lo dejé allí en la nieve. Navegaba mayormente por instinto y con el GPS, pero las circunstancias parecían tan extremas que me costaba no entrar en pánico. Tras unos 45 minutos, las cosas empezaron a sentirse extrañas, como si los puntos de referencia no coincidieran y el terreno no se viera bien. Me repetía a mí misma que era la nieve jugando con mi percepción, pero la sensación solo empeoraba. Y entonces vi humo a través de los árboles a mi izquierda. Me dirigí hacia él, pensando que de alguna manera había regresado en círculo a una de las cabañas, pero la estructura no coincidía con ninguna de las dos. Era más pequeña y algo fea. Sinceramente, con un lado casi enterrado en un montón de nieve. Había un tenue resplandor desde el interior, y el humo salía de la chimenea. En ese punto, simplemente, me di cuenta de que humo significaba una persona, y una persona significaba una radio, o al menos una forma de calentarme lo suficiente para seguir adelante. Apagué el motor y caminé con dificultad por la nieve hasta la puerta. Llamé varias veces, esperando que alguien viniera a abrir, pero nadie lo hizo. Así que probé la manija de la puerta y me di cuenta de que estaba abierta. Entré y me sorprendió un poco descubrir que hacía mucho calor ahí dentro. Definitivamente estaba habitada. Había una estufa de leña en la esquina, con el fuego encendido, y un saco de dormir en el suelo. También había una lata con algún tipo de comida en el suelo, con una cuchara todavía dentro. Sinceramente, parecía que quienquiera que viviera ahí
había salido por la puerta 5 minutos antes de que yo entrara. Anuncié mi presencia, pero nadie respondió. Así que me quedé ahí de pie, calentándome las manos y probando el teléfono satelital de nuevo. Pero no tuve suerte, lo cual fue bastante desalentador. Aún así, no quería volver a salir a esas condiciones tan traicioneras todavía, pero tenía que hacerlo. La vida de Randy dependía de ello. Cuando me daba la vuelta para irme, noté algo en un estante, en la pared del fondo. Me acerqué y me di cuenta de que eran unos prismáticos junto con un mapa doblado y una libreta. Desdoblé el mapa y vi que era un mapa de senderos del área por la que habíamos estado conduciendo. Había secciones marcadas con círculos y reconocí algunas de ellas. 2 en concreto. Ambas cabañas en las que nos habíamos quedado estaban rodeadas con un círculo y había fechas escritas a lápiz junto a ellas. Algunas eran de ese invierno, otras del invierno anterior, y así sucesivamente. Cogí la libreta y me di cuenta de que a quienquiera que le perteneciera había estado documentando a personas. Había descripciones de personas, como lo que llevaban puesto, en qué dirección se dirigían, ese tipo de cosas. Al instante me sentí muy inquieta. Había muchas posibilidades de que Randy y yo estuviéramos en alguna parte de esa libreta, pero no me iba a quedar para comprobarlo. No sé muy bien cómo explicar lo que sentí. No fue miedo de inmediato. Fue más como si cada objeto en la cabaña se reorganizara en mi cabeza. Ya no parecía un lugar seguro. Dejé todo en su sitio y fui directa a la puerta. Pero antes de que pudiera alcanzar la manija, oí el grito más fuerte y aterrador que he oído en mi vida. Grito sordo. Venía de debajo de mí, debajo del suelo. Era una mujer, y no decía nada, solo gritaba a todo pulmón, como si la estuvieran apuñalando. El susto me hizo literalmente saltar, y salí corriendo por la puerta. Arranqué mi motonieve lo más rápido que pude, y salí de allí sin siquiera mirar atrás. Nunca volví a ver la cabaña. Fui un desastre total después de eso, hasta el punto de que apenas recuerdo el resto del viaje. En algún momento llegué a la cabaña real y me comuniqué por la radio de emergencia. Tuvieron que enviar un helicóptero solo para llegar a Randy, y él estaba al borde de la muerte, con hipotermia para empezar, y su pierna estaba en pésimas condiciones, pero estaba vivo y consciente. Fueron las peores horas de mi vida, hasta el punto de que me cuesta incluso reconstruir la secuencia de los hechos. Randy sobrevivió, pero la experiencia fue tan traumática que él juró no volver a navegar en invierno nunca más, o al menos mientras siguiéramos juntos. Le conté a tanta gente como pude sobre esa cabaña y ese grito, y me dijeron que enviarían a alguien allí tan pronto como las condiciones fueran seguras para hacerlo. Y puedes apostar a que le di seguimiento al caso. Después de unos días, finalmente me dijeron que habían enviado un pequeño equipo allí, pero que no habían podido encontrar ninguna estructura que coincidiera con mi descripción y ubicación. El tipo con el que estaba hablando tuvo la audacia de sugerir que yo había alucinado todo, y me puse furiosa con él. Ese fue básicamente el fin de la conversación. Randy y yo rompimos aproximadamente un año después del incidente, y no tuvo nada que ver con nada de esto, pero sigo pensando en ello todo el tiempo. Solo hay 3 formas de explicar lo que pasó ese día, y ninguna de ellas es buena. La primera es que nada de eso fue real, que de verdad aluciné todo, desde la cabaña hasta el grito. Estaba aterrorizada y medio congelada, y acababa de dejar a mi novio para que posiblemente muriera en la nieve, y mi cerebro construyó una experiencia detallada de 10 minutos,
dentro de un edificio que no existía. No puedo descartar eso por completo. La segunda es que fue real y que esa persona que gritaba era alguien que necesitaba ayuda, alguien a quien simplemente dejé allí, probablemente para morir. Los soldados o bien no pudieron encontrar el lugar o no se esforzaron lo suficiente, y quienquiera que estuviera debajo de esas tablas del suelo, ni siquiera sé qué o pudo haberle pasado. La única otra explicación es que era algún tipo de trampa. Tal vez el humo y la luz debían atraer a alguien, y quien escribía esas entradas en la libreta había estado rastreando personas por esa zona durante un tiempo, buscando secuestrar a alguien, o Dios sabe qué más, y yo había caminado directamente hacia ello. O peor, tal vez esa trampa sí había funcionado. Ese grito, tal vez era alguien con la mala suerte de entrar en esa cabaña. Cuando estaba en penúltimo año de preparatoria, había una chica en la que pasaba mucho tiempo pensando. Se llamaba Sienna Rollins. Tenía una presencia seductora que es un poco difícil de explicar, pero haré lo que pueda. Era muy bonita, por supuesto, pero era más que eso. Tenía un misticismo que nunca pude descifrar, un aura que normalmente no asociarías con la típica chica bonita. No era popular, y me daba la impresión de que a muchos chicos, y chicas también, les intimidaba más que cualquier otra cosa. No era cálida, no sonreía, y la mayoría de la gente la consideraba rara. Yo no. De hecho, encontraba su rareza bastante fascinante. Cruzar miradas con ella me congelaba, algo así como la forma en que tu cuerpo se ajusta a una habitación fría o a una ráfaga de viento inesperada. Me recordaba a la nieve, sinceramente, a cómo una nevada ligera puede amortiguar todo a tu alrededor, incluso tus propios pensamientos. Ella tenía esa cualidad, pero era como si nadie lo notara excepto yo. La gente solo pensaba que su forma de ser reservada y silenciosa era extraña, pero yo siempre moría por saber qué estaba pensando. Leía muchas novelas de fantasía juvenil en esa época, así que probablemente eso tuvo algo que ver. También escribía mucho por aquel entonces. De hecho, llamé a uno de los personajes de una historia que estaba escribiendo Siena. Podrías decir que estaba obsesionado, pero también es que simplemente me gustaba ese nombre. En fin, un día estaba subiendo las escaleras con mi amigo George hablando de esa misma historia cuando me preguntó cómo se llamaban los personajes. Así que se lo dije, y por supuesto, en cuanto mencioné el nombre Siena, ¿quién dobló la esquina sino la verdadera Siena, caminando con una de sus amigas? Me dedicó una media sonrisa, lo más parecido a una sonrisa real que podías sacarle, y dijo, «Sí, porque me amas», o algo por el estilo. Me dio mucha vergüenza, y George se echó a reír, lo que lo empeoró todo. Ella ya estaba pasando de largo, claramente sin interés en continuar la conversación, y mi oportunidad se estaba cerrando. No sé qué me pasó, pero ahí mismo en el acto la invité a salir. Eso sí hizo que se detuviera, y me clavó una de sus famosas miradas gélidas. Ni siquiera tuvo que hablar. Sus ojos lo comunicaban todo. ¿Cómo te atreves siquiera a preguntarme eso? Pero luego me sorprendió. De hecho, aceptó y me dio su número. Luego dijo que me escribiría y se alejó, sin dejarme siquiera responder. Estaba en shock, pero así fue como terminé yendo de excursión con la chica con la que había estado obsesionado durante meses. Por cierto, la excursión no fue idea mía. Nada de eso lo fue. Ella lo organizó, todo, y me dio la impresión de que no tenía más remedio que aceptar lo que ella quisiera. Y a mí me parecía bien. Avancemos hasta el fin de semana.
Siena nos lleva en su coche hasta este sendero que ella eligió. Yo nunca había estado allí, y nadie que yo conociera tampoco. El trayecto fue de unos 45 minutos, pero me parecieron 10 porque estaba demasiado sumido en mis pensamientos. Siena llevaba la ventana bajada y reproducía música desde su teléfono, canciones que yo no reconocía, lo cual era lógico. Aparcamos en un estacionamiento de grava al pie del sendero. Había quizá otros 2 coches allí. Siena ni siquiera se lo pensó 2 veces. Empezó a caminar y yo la seguí. Durante los primeros 20 minutos más o menos, las cosas fueron de maravilla. Siena estaba más habladora de lo que la había visto nunca, lo cual, hay que admitir, seguía sin ser mucho, pero para ella era un montón. Me preguntó sobre la historia que estaba escribiendo, lo cual fue algo vergonzoso, pero le di un resumen general, tratando de no sonar como un idiota. El sendero se estrechó después de un rato, y los árboles se volvieron más densos. No habíamos visto a nadie desde el estacionamiento. En un punto, el sendero se bifurcaba. Le pregunté a Siena qué camino tomar, y señaló a la izquierda sin dudar. Le pregunté si había estado aquí antes, y me dijo que no. Lo encontré un poco extraño, especialmente considerando lo segura que parecía estar de todo, pero no dije nada. La bifurcación de la izquierda estaba notablemente menos cuidada. Empecé a tener la sensación de que íbamos por el camino equivocado, pero no iba a cuestionarla. Debo haber estado muy metido en mis pensamientos sobre eso, porque en un momento me di cuenta de que ya no escuchaba los pasos de Siena detrás de mí. El sendero se había vuelto tan estrecho que caminábamos en fila india, y yo había tomado la delantera, ya que ella me hizo un gesto para que pasara primero. Pero cuando me di la vuelta para ver cómo iba, no estaba. El sendero detrás de mí estaba vacío. Grité su nombre, pero no obtuve respuesta. Estaba confundido, así que empecé a caminar de vuelta por donde habíamos venido. Llegué a la bifurcación y ella tampoco estaba allí. Supuse que probablemente se había parado a ir al baño y no quería que me diera cuenta, lo cual era una explicación bastante razonable. Pero miré un poco más a mi alrededor y me di cuenta de que no había ningún sendero lateral por el que pudiera haberse desviado. Simplemente había desaparecido. Así que decidí probar la bifurcación de la derecha. Para mi sorpresa, ese lado estaba aún más cubierto de maleza, y cuanto más caminaba, menos parecía un sendero real. Seguí llamándola por su nombre como un idiota, pero no sabía qué más hacer. No me imaginaba por qué me habría abandonado, así que genuinamente pensé que había sido un error sin mala intención o algo así. En un momento, oí una rama romperse en algún lugar a mi izquierda, en la espesura de los árboles. Y luego, cuando miré, vi movimiento. Algo se movió detrás de uno de los árboles más gruesos. Supe al instante lo que estaba pasando. Era Siena gastándome una broma. Eso encajaría totalmente con su estilo. Así que pensé en darle la vuelta a la tortilla y asustarla antes de que ella pudiera asustarme a mí. Caminé lentamente hacia el árbol, lo más en silencio que pude, y en el último segundo salté a un lado para asustarla. Pero mientras estaba a mitad de mi grito, me di cuenta de que no era Siena. Era un hombre. Estaba horrorizado, pero ya era demasiado tarde. Estaba a escasos centímetros de este hombre alto, de mediana edad, que no parecía asustado en lo más mínimo. Por instinto di unos pasos hacia atrás, y el tipo solo se quedó mirándome. Antes de que pudiera decir nada, solté de golpe que solo estaba buscando a mi amiga o algo así, lo cual en retrospectiva
Fue una estupidez total. Claramente a él no le importaba. Empezó a caminar hacia mí, así que me di la vuelta y empecé a caminar de regreso hacia el sendero, intentando no correr. Pero entonces oí un segundo sonido, esta vez a mi derecha. Miré y vi a otra persona, moviéndose por el bosque. El segundo tipo ni siquiera intentaba esconderse. Estaba de pie a simple vista mirándome y sostenía lo que parecía una rama de árbol en la mano. Ahí fue cuando eché a correr. El segundo tipo bloqueaba el camino de vuelta al sendero. Así que solo corría por el bosque sin ningún sentido real de la dirección, esperando que hubiera otra forma de volver al sendero principal. En cuanto empecé a correr, los dos hombres empezaron a perseguirme. Ya ni siquiera intentaban ser sigilosos. Corrí durante unos segundos, pero era difícil porque el bosque era muy denso. Antes de que pudiera reaccionar, algo me agarró el tobillo y caí. Era el primer tipo e intentaba inmovilizarme contra el suelo. Grité y pataleé, y por algún milagro logré quitármelo de encima. Me puse de pie a tropezones y seguí corriendo. Tenía la boca llena de sangre en ese punto. No creo que me siguieran después de eso, pero no me importó. Corrí hasta que encontré el sendero, y luego seguí corriendo hasta que regresé al estacionamiento. El coche de Siena seguía en el aparcamiento, pero los otros dos coches ya no estaban. Siena no aparecía por ningún lado, lo que me aterrorizó. Empecé a pensar que esos tipos que intentaron atraparme la habían atrapado a ella y que estaba en peligro. No sabía qué hacer. Debo haberla llamado a su teléfono como 10 veces y no contestó. Estaba a punto de llamar a la policía cuando me envió un mensaje de texto preguntando a dónde había ido. Estaba escribiendo una respuesta cuando levanté la vista y la vi salir de la línea de árboles totalmente calmada. Le grité que se diera prisa, intentando explicarle lo que había pasado, pero ella no parecía alterada. Le dije que no estaba bromeando, pero parecía más irritada que otra cosa. De todos modos, subimos al coche y nos fuimos. Le conté todo, y ella seguía sin inmutarse en lo más mínimo, lo cual me parecía una locura absoluta. Fue entonces cuando le exigí saber a dónde había ido. Me dijo que pensó que yo me había adelantado sin ella y que estuvo intentando alcanzarme todo el tiempo. Sabía que era mentira, porque caminé todo el camino de regreso hasta la bifurcación, así que no hay manera de que me la hubiera cruzado sin verla. Fue entonces cuando caí en la cuenta de que ella podría haber tenido algo que ver. ¿Qué era ese algo? No tenía idea. El viaje de vuelta fueron los 45 minutos más tensos de mi vida. No dejaba de mirarla y preguntarme si alguien con un aspecto tan inocente e indiferente podría hacer algo tan despiadado y cruel. Sinceramente, la respuesta probablemente era sí. Llegó a mi casa. Nos despedimos. Y luego me quedé solo de nuevo. Seguía tan en shock por todo el encuentro. No podía superar el hecho de que, a los pocos minutos de desaparecer Siena, dos desconocidos aparecieron en el tramo exacto de bosque al que ella me había llevado, el sendero que ella eligió, la bifurcación que ella escogió y la posición en la que me puso al dejarme ir. Primero, parecía orquestado, y luego simplemente apareció después de todo el asunto, sin un solo rasguño, preguntándome a dónde había ido. No volvimos a salir ni una sola vez después de eso. Nunca se lo pedí. Y si yo no me acercaba a ella, no había ninguna posibilidad de que ella se acercara a mí. Le he contado esta historia a unos 4 o 5 amigos a lo largo de los años, y la respuesta es siempre la misma. Siena
Me tendió una trampa. Ella conocía el sendero y a las personas del bosque. Lo he considerado más veces de las que puedo contar, pero no tengo ni idea de por qué alguien haría eso. No sé dónde está Siena ahora. No está en redes sociales y no tengo ni idea de a qué universidad fue. Guión terror. 2bosques.txt